Prepárate para adentrarte en una zona que desafía la razón, en un lugar donde el miedo no es lo único que hay. Bienvenidos al Rancho Skinwalker, un terreno maldito, donde cada noche es una invitación a lo inexplicable. Unos lo llaman un lugar sobrenatural, otros lo consideran maldito. A lo largo de los años, el rancho ha sido el centro de interés de investigadores, periodistas y magnates, que han tratado de encontrar una interpretación lógica para los sucesos que ocurrieron en la propiedad. Y aunque todos los especialistas lo intentaron, no pudieron evitar la palabra sobrenatural, que hasta la actualidad no tienen una explicación racional. La zona exacta del lugar ha sido recientemente confirmada públicamente. La puerta del rancho Skinwalker, en Utah, en Estados Unidos, ya advierte sobre los peligros de cruzar y adentrarse en el lugar maldito. Según la leyenda local del pueblo indígena de Ute, una criatura sobrenatural habita el lugar donde está emplazado el rancho desde hace siglos, proveniente de un antiguo conflicto entre los navajos y los utes que vivían cerca del rancho. Una disputa territorial llevó a los navajos a maldecir la tierra y a liberar a los skinwalkers en ella. En 1994, la familia Sherman vivió diversos sucesos extraños desde su llegada al rancho. Tan solo un día después de su mudanza, el matrimonio fue sorprendido por una criatura parecida a un lobo. Lo sorprendente de ese animal fue que este era 3 veces más grande que un lobo normal, y estaba erguido sobre sus 2 patas traseras. El animal intentó capturar a una ternera, y lo arrastró fuera del corral. Inmediatamente sacó su rifle y le disparó repetidas veces. Pero ningún proyectil lo alcanzó, pues no encontraron rastros de sangre en el suelo. Siguieron sus huellas durante 1 milla antes de que el rastro terminara súbitamente, como si el animal se hubiera desvanecido en el aire. A partir de ese momento, comenzaron a producirse más acontecimientos siniestros. Luces extrañas danzaban en el cielo, y sombras fugaces se movían alrededor de la casa. Y dentro de ella tuvieron actividades poltergeists como fuertes golpes de puertas abriéndose y cerrándose en medio de la noche, objetos de la casa que desaparecían de un lugar y aparecían en otros. Los Sherman también hicieron un reporte sobre extraños sonidos de maquinaria pesada, voces bajo tierra, y también se captaron señales de radiación. Otras criaturas, incluyendo lo que parecían ser un Bigfoot y una entidad desconocida, semitransparente, han sido vistas en la propiedad. Los animales de la granja comenzaron a desaparecer, y otros aparecían mutilados, sin una gota de sangre. Pero lo más perturbador fue cuando se encontraron varias vacas desmembradas de forma quirúrgica, con el macabro detalle de que sus vísceras estaban dispersas sobre el suelo, a modo de rompecabezas, y otras con agujeros en los ojos. Además de eso, un extraño olor pestilente quedó en el lugar. Criaturas con ojos brillantes se dejaban ver en los límites de la propiedad cuando caía la noche, criaturas que no correspondían a nada de lo que ellos conocían en el mundo real. Círculos de hierba aplastada empezaban a aparecer en el campo. La familia, atormentada por el miedo de los episodios violentos y sobrenaturales, decidieron acudir a los medios para dar a conocer su versión. 3 meses más tarde, el multimillonario Robert Bigelow, fascinado por los fenómenos paranormales, decidió comprar la propiedad. Su interés por descubrir la verdad sobre los acontecimientos ocurridos en la finca lo llevó a fundar el Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico. Es decir, creó su propia versión de los expedientes secretos X.
El magnate creó un sistema de vigilancia las 24 horas del día para poder captar cualquier actividad extraordinaria que sucediera en el rancho. Sin embargo, no pudo reunir ninguna prueba que respaldara la oscura historia del sitio, ya que todos los equipos sufrían daños cada vez que ocurría un evento anómalo. Solo pudo utilizar las interferencias, los cortes de señal y las averías de los dispositivos para apoyar su teoría de que los skinwalkers eran reales. Frustrado por no obtener ningún registro significativo, vendió el rancho apenas 3 años después de haberlo comprado. En 2016, otro magnate, Brandon Fugal, adquirió el rancho. El empresario reunió a un equipo multidisciplinario de científicos e investigadores, con la esperanza de revelar la verdad sobre los episodios inexplicables dentro del rancho. Fugal, junto con otros científicos, excavaron en las profundidades de la enigmática extensión de tierra. En una de las excavaciones, uno de ellos sufrió quemaduras por radiación. Los investigadores contratados por el magnate tienen algunas teorías sobre el rancho. Podría estar situado sobre una fuente de energía especial o un portal, es decir, un punto en el espacio que conecta con otras dimensiones. También, que podría haber una tecnología de origen desconocido involucrada y podría ser tan avanzada que creen que proviene de una inteligencia que no es humana. En la actualidad, numerosas cámaras y sensores siguen monitoreando el rancho las 24 horas del día para registrar cualquier suceso fuera de lo normal. Y se siguen registrando eventos que desafían cualquier explicación natural. El investigador Joseph Hicks, quien estudió más de 400 reportes de ovnis en la zona desde principios de la década de 1950, señaló que la zona era utilizada para la experimentación gubernamental de tecnología desconocida. Además, otros investigadores aseguraron que en el norte de Utah existen varias instalaciones militares secretas que ensayan con naves experimentales, y estas podrían ser la explicación de las extrañas luces brillantes que suelen ver los lugareños. Como ninguna de las justificaciones anteriores fue confirmada o desmentida por el gobierno estadounidense, los insólitos sucesos del rancho Skinwalker permanecen como una incógnita. Los especialistas siguen sin poder aclarar lo que sucede en ese lugar. Ese pedazo de tierra de 207 hectáreas en Utah continúa siendo uno de los grandes misterios de nuestra época.